Buenas tardes, mi nombre es Marlon Mireles Martínez. Actualmente radico en Toluca, Estado de México. Mi número de matrícula es AL060575 y esta es la materia de filosofía jurídica. Primera pregunta. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas de cualquier lugar y en todo momento, comprometiéndose a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. Pregunta 2. ¿Cómo se define el constitucionalismo? Es un sistema político que se basa en el imperio de la Constitución, la ley superior de un Estado que establece límites, libertades, obligaciones y derechos a los ciudadanos y a los gobernantes. Pregunta 3. ¿Qué son las minorías y en qué artículos de la Constitución política se encuentran regulados? Son un grupo reducidos de personas que se diferencian del resto de la sociedad por ciertas características. Son reconocidos en el artículo 2 de la Constitución, ya que se establece con el fundamento de las personas, pueblos, comunidades indígenas. Pregunta 4. ¿Qué implica el patriotismo en la actualidad? Es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Pregunta 5. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Se promovieron a partir de la década de los 70 con el objeto de incentivar el proceso social y elevar el nivel de la vida de todos los pueblos en un marco de respeto, de colaboración mutua entre las distintas naciones. Son conocidos también como derechos de solidaridad de los pueblos. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Son aquellos cuyo objeto pueden solamente ser disfrutados por una colectividad, es decir, son derechos cuyo sujeto no es el individuo, sino un antecolectivo, un pueblo, una nación, una minoría o una comunidad. Se estipula en la Constitución Política, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en otras leyes como la Ley Agraria. Y por último, ¿qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? La moral constituye un marco básico de la conducta personal, es decir, a lo que es correcto o no. La ética supone un conjunto de directrices que define las prácticas aceptadas. Ahora bien, el derecho de manera simple se define como el conjunto de normas y obligaciones, cumplimientos que regulan la vida de la sociedad. Gracias.